Hola, ¿qué tal? Buen día, almas bellas. Buenos días a todos. Qué bendición encontrarnos aquí cada mañana. Este es el día que hizo el Señor, un día radiante, lleno de luz y de esperanza. Yo quiero decirle en esta hermosa mañana que no vea usted lo feo de ese panorama más allá de lo que tus ojos humanos ven. Observa con tus ojos de fe que están confiados en que Dios actuará y que todo está a punto de cambiar porque Dios nos maravillará. Sí, eso que está viviendo, eso que estás viviendo, mi amigo, mi hermano, es un hecho, pero no es la verdad. Todo hecho está sujeto a cambio. La verdad es lo que dice la Biblia de esa circunstancia. Si hoy estás enfermo, yo quiero decirte que la Biblia dice que por las llagas de Cristo Jesús ya hemos sido curados. Mire, si es que se le ha cerrado una puerta, que hoy amaneció y no tiene trabajo, yo quiero recordarle que Dios es el que abre y cierra puertas. Así que confíe en el Señor, expecte, porque este día Dios le va a sorprender con un milagro, con una hazaña, con una maravilla, porque ese es nuestro Dios. Yo quiero recordar lo que dice Salmo 59, 16. Pero yo cantaré de tu poder y alabaré tu misericordia, porque has sido mi amparo y mi refugio en el día de mi angustia. Soy Rebeca Chan. Bienvenidos al programa Este es el Día, un programa donde cada día motivar, inspirar, transmitir mensajes de fe e influenciar de manera asertiva es mi propósito, siendo Vida Nueva, la radio de la familia, una plataforma novedosa para abordar temas que mediante un impacto positivo ayuden a tomar conciencia para la sana evolución y el desarrollo de nuestra comunidad. Por eso, este es el día de asesoría legal, un día muy importante. Y hoy le damos la bienvenida al licenciado Gabriel Ramos Velázquez. Mire, él es esposo de nuestra amiga, la ya conocida aquí, consejera familiar Laura Espinosa, que nos ha acompañado ya en algunos segmentos anteriores en Escuela para Padres. Así que yo les doy la bienvenida a ellos en esta hermosa mañana. Buenos días, abogado. Muy buenos días, Rebeca. Te agradecemos infinitamente esta invitación y esperamos que sea de suma utilidad. Igual damos los buenos días a toda la audiencia. Hola, doña Rebeca, buenos días, muchas gracias una vez más por la invitación y pues bueno, aquí estamos y pues buen día a todos los que nos escuchan. Claro, mire, antes de entrar al tema y a la asesoría que hoy nos compete y que queremos que sea de mucha bendición para su vida y que aporte mucho valor, queremos conocer un poquito al licenciado Gabriel Ramos y quiero saber cuántos años de casado. Bueno, llevamos 20 años de casados, Laura y yo. Tenemos ya casi 21. Casi 21. Sí. En diciembre 15 cumplimos ya 21 años de casados. Tenemos tres hijos de 19 años, de 18 y 17 años. Sí. Antes de iniciar el programa nos hablaba un poquito de cuándo fue que conoció al Señor. ¿Puede contarnos de nuevo para la audiencia que nos está escuchando? ¿Hace cuántos años que conoce al Señor? Sí, claro, para mí fue una experiencia impresionante. En el 2001 yo llegué a trabajar a Cancún. Ahí conocí a un abogado que trabajó para mí, yo no sabía que él era pastor. Y lo impresionante de eso, Rebeca, fue que él me atrajo a Cristo a través de su puro testimonio. Al ver su testimonio, yo un día ya vivía una vida muy atribulada, muy intensa. Y un día lo llamé y le dije, oye Luis Gabriel, ¿por qué vives tan en paz? ¿Por qué vives tan tranquilo con tantos temas que tenemos? Y me dijo, es Cristo. Y me lo presentó, obviamente oró por mí y a partir de ahí ya no nos apartamos de nuestro Señor. Es del 2001 para acá, después nos fuimos viví 7 años en Cancún, nos fuimos un año a Tabasco, también nos congregamos ahí y después de eso nos fuimos a vivir a Mérida por cuestiones de trabajo.
y ahí llegamos a la iglesia a la cual hoy pertenecemos, Israel y Jerusalén, con el pastor Félix Flores y Blanca Flores, y luego ya nuestros pastores actuales, bueno, que son copastores, Pastor Remigio y Vero Medina. Ah, mire. Sí, felizmente casados, guiados siempre por el Espíritu Santo y pues el Señor que siempre ha estado ahí con nosotros y pues muy felices y pues aquí trabajando para lo que Dios nos ponga, ¿no? Entonces, ¿Y quién conoció de primero al Señor? mi esposo, yo toda mi vida estuve en escuela de monjas y yo me resistía, pero el día que me enamoré del Señor, se quedó ahí en mi corazón para siempre, así que aquí seguimos después de 21 años ya casi de casados y pues juntos, gracias a Dios. Bueno, con 3 chiquitos. Como matrimonio y como ustedes sabrán que el propósito de esta estación de radio es pro familia, la razón más importante son las familias. ¿Cómo han sobrellevado sus conflictos durante estos casi ya para 21 años que has mencionado? ¿Qué tanto importancia ha tenido la presencia de Cristo Jesús para resolver sus conflictos? Porque me imagino que conflictos Sí. Claro. han tenido. Yo creo que lo más importante es que agradecemos mucho a Dios que siempre hemos tenido una buena dirección. Nuestros pastores siempre nos han inclinado hacia la palabra y la palabra ha sido fundamental para nuestras vidas. Es llenarnos de palabra, orar todo el tiempo y eso nos fortalece y nos da la salida, también la sabiduría necesaria para salir de cualquier circunstancia. Creo que la palabra clave en nuestro éxito matrimonial es Cristo, no hay otra manera y obviamente tomados de la mano de la palabra que es la que siempre nos guía. Dice la palabra de Dios que es lámpara a nuestros pies y lumbrera para nuestro camino. Esa es la clave, siempre inculcando a nuestros hijos también a la palabra y a tener sus tiempos con Dios, sus tiempos de intimidad con Dios. Así es. Y como padres, ¿cómo les han sorteado esta experiencia? ¿Han tenido eventos cruciales con sus hijos? ¿La adolescencia? ¿Cómo ustedes sortearon esa etapa tan difícil en los muchachos? Sí, igual Rebeca, realmente ha sido muy importante el dar seguimiento, el abrir también al abrirse a la confianza con ellos, el escucharlos, el darles un lugar. Hemos sido siempre una familia muy intensa en cuanto a la palabra, pero también en cuanto a irnos abriendo, a escuchar a nuestros hijos, cuáles son sus inquietudes, también conocer sus faltas, porque también ellos han conocido nuestras faltas, nuestras debilidades. Es muy importante que ellos, creo que en ellos ha sido muy importante ver todas mis caídas también, todos mis problemas, mis debilidades y cómo Dios me ha fortalecido y sacado de ellas. Y de la misma manera también nosotros hemos entendido que todos fallamos y que ellos también fallan. Y escuchándolos, Rebeca, o sea, platicándonos, sentando con ellos, platicando cuando han tenido algún tipo de problema en la adolescencia, algún tipo de rebeldía, pues sentarnos con ellos también y platicar con ellos, saber qué está pasando, qué están sintiendo y obviamente tratarlos de comprender, no de juzgarlos, sino de darles un brazo y darles una salida a través de la palabra también y a través de nuestro apoyo. Creo que eso nos ha ayudado mucho a que ellos se abran, que ellos tengan confianza, que cuando fallan puedan venir a nosotros a decirnos, ¿sabes qué? Fallé, me pasó esto, y podamos nosotros como padres ayudarlos a salir de cualquier problema a través de también de la oración, a través de la palabra y a través también del apoyo de nuestros pastores, Rebeca. Qué bueno, qué bueno. Se los pregunto porque ustedes como padres saben que ahora estamos luchando, viendo la condición de muchos jóvenes, cómo están en diferentes adicciones y qué tan difícil ha de ser el dolor para una madre, un padre, ver quizás también su hijo, ¿por qué no?, en la cárcel, acusado de no sé de cuántas cosas por no tener los principios de Dios establecidos en sus corazones. Así es, yo creo que lo más importante en la crianza de nuestros hijos es establecer en ellos desde pequeñitos la palabra y sobre todo la dependencia a Dios, porque papá y mamá pueden fallar, pero nuestro Padre Celestial no va a fallar y Él es el que nos va a dar siempre la respuesta y pues ellos tienen que saber que la dependencia no es de papá y mamá, es del Padre, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante. Saber que ellos cuentan con papá Dios toda la vida, o sea que
no importa lo que pase, Él siempre va a estar ahí para ellos. Claro, al final del día nosotros los creyentes sabemos que no hay nada más importante que nuestros hijos tengan una total dependencia de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, una relación estrecha con Jesucristo, entendiendo que Él es el único Salvador, un solo mediador entre Dios y el hombre, es nuestro Señor Jesucristo. Y de allá, agarrados de esa verdad, pueden sortear cualquier circunstancia adversa en la vida, el día que como padre ya no estemos. Yo quiero decirle a nuestros radioescuchas que yo estoy viendo aquí la Biblia del pastor, es su Biblia. No es su Biblia, es su Constitución. Yo decía, yo quería decirle que está muy, muy subrayada. Yo dije, es un hombre que se ve que lee mucho la Biblia. Pero buen abogado. Sí, claro, porque para mí, abogado, quiero decirle que hace muchos años que Dios me reveló la Biblia no como un libro religioso, sino como la constitución de un país. Ahí están todas las leyes y yo creo firmemente que cada gobierno en diferentes partes del mundo tuvo que voltear a ver la constitución del cielo para basarse de ahí las leyes que rigen a cada país. Así es. Mire, entonces vamos a entrar en materia ahora con el tema que vamos a estar hablando hoy. Y el tema que nos compete el día de hoy, vamos a estar hablando sobre la obligación de dar alimentos. ¿Quiénes pueden solicitarlos y en qué tiempo? Sobre todo que estamos hablando con el abogado, que tristemente hoy vemos padres que han endurecido su corazón y se les ha olvidado que Dios los dejó a ellos como proveedores y ahora se han olvidado de ese hijo que no les pidió traerlo al mundo. Como padres nosotros anhelamos un día traer hijos al mundo. ¿Y cómo es posible, abogado, que luego se nos olvide ese hecho y ahora ya me voy a divorciar, se acabó el amor con aquella mujer y por tanto también se acabó el amor para mi hijo, para mi hija y dejé de pasarle para sus alimentos, para el techo, porque también hay una obligación de que tienen que darle un techo a sus hijos y ahora vemos hijos que andan rentando, que andan, como decimos en Tabasco, posando en casa de la abuela, en casa de la tía, porque ese padre se olvidó de ellos. Qué triste lo que se ve en nuestro país y queremos hablar y llevar un contenido educativo sobre qué dice la ley hoy en la actualidad sobre estos padres que no pasan pensión, que no están al pendiente de sus hijos, abogado. Sí, Rebeca, mira, es muy importante y como decías, la palabra es lo que funda todo, por medio de lo cual todo fue hecho y sin ella nada de lo que ha sido hecho. 1 Timoteo 5:8 dice claramente que el que no provee para los suyos es peor que si fuera un incrédulo. Y Romanos 13:7 dice que paguemos a lo que debemos. Dice, al que tributo, al que impuesto, al que respeto, al que honra. Lamentablemente vemos en este tiempo, como decía Rebeca, padres irresponsables. Hacías una pregunta muy importante, ¿quiénes pueden exigir ese pago de pensión alimenticia? Pueden ser los padres, o sea, pueden ser el matrimonio, cualquiera de los cónyuges, concubinos también. El concubinato se conforma de dos años de una relación que tenga que ser exclusiva, permanente y pública. Todos los derechos del matrimonio o de los cónyuges pueden tener acceso también las concubinas, concubinos, siempre y cuando cumplan ese requisito. Ahora, ¿quiénes más? Los hijos sobre los padres, pero si los padres no tienen recurso por alguna razón, el artículo 28 del Código de Familia dice que los progenitores están obligados a proporcionar alimentos a sus hijos, o hijas. A falta de imposibilidad económica de los progenitores, la obligación recae en los demás ascendientes por ambas líneas que estuvieran más próximos en grado. Es decir, si los padres no tienen la posibilidad, los abuelos tendrían que responder por esa obligación. También nos dice el 26 que la obligación de proporcionar alimentos es recíproca, es decir, también los hijos tenemos obligación de darles alimento a nuestros padres en caso que ellos lo necesiten.
Es importante saberlo, también es importante entender qué componen los alimentos, Rebeca, qué conceptos componen los alimentos, y esto nos lo señala el artículo 24, dice la comida, por ejemplo, la comida, el vestido, la habitación, la atención médica, la atención hospitalaria, en su caso, los gastos de embarazo y parto, las atenciones a las necesidades psíquica, afectiva y sano esparcimiento. O sea, también el sano esparcimiento es parte de los alimentos, los gastos funerales. Respecto a niños y niñas y adolescentes, incluyen los gastos necesarios para la educación básica, para que aprendan algún oficio, arte, profesión. ¿Qué más comprone? Dice, y en su caso lo necesario para procurar la habilitación o rehabilitación y desarrollo de personas con capacidades especiales que requieren de un proceso de aprendizaje diferente que favorezca sus habilidades. Si tienen algún problema, pues también eso es parte de los alimentos. Tratándose de adultos mayores que carecen de recursos económicos, además de lo necesario para su atención geriátrica. Todo eso forma parte de los alimentos, y es necesario, pues mayormente lo que decías ahorita, es preocupante ver tantos niños que no tienen un sustento de los padres por padres desobligados e irresponsables. Muy triste, muy lamentable. Queremos nosotros llevar este tema, este programa con contenido educativo, uno para hacer conciencia, abogado, porque una de las cosas que yo hago, o mi llamado a la acción todos los días, es tocar el corazón del hombre, tocar el corazón de la madre. Yo he repetido aquí muchas veces que hemos dicho hasta el cansancio que los niños son la esperanza de una familia, la esperanza de un país, la esperanza de nuestro estado. Pero ¿cómo estamos formando la esperanza? ¿Dónde está la esperanza de mi familia? Cada padre, cada madre debería en ese momento voltear a ver dónde está la esperanza, dónde está mi hijo, dónde está mi hija, quién lo está manteniendo, quién le está proveyendo la educación, la medicina, sus alimentos. ¿Quién está haciendo el papel de padre hoy en día? Porque usted va a ver hoy y vamos a ver las familias, y hay un porcentaje de niños que están siendo formados por abuelos, otro porcentaje solo por la mamá, pero el papá no está. Otro porcentaje quizás sí está siendo guiado por el papá, pero no tienen a la mamá. Y entonces luego están los muchachos ya en la adolescencia y están dolidos, están sangrando su corazón, porque ¿dónde estaba mi papá cuando yo necesité un par de tenis? ¿Dónde estaba mi mamá cuando yo necesité que me enseñara a maquillar, que me enseñara a peinar? ¿Y dónde estaba? ¿Será que no tuve un abuelo? ¿Dónde estaba? ¿Quién me dio identidad? ¿Por qué hoy están los muchachos hay niños que están trabajando a los 14, 15 años y es un crimen que los hijos estén trabajando para comprarse un par de zapatos, porque aquel que lo engendró, aquel que un día planeó traer ese hijo al mundo, se olvidó de él. Y es muy importante, Rebeca, yo creo entender claramente, nos ha tocado en el ejercicio profesional muchas madres que tienen temor de los esposos, porque han sido amenazadas, han sido ultrajadas, a veces violentadas, o simplemente por el poder económico. A mí me tocó en una ocasión una persona pues que tiene muchos recursos, me llegó una persona que había tenido un hijo, no era su esposa, había tenido una relación con él y tuvieron un hijo, pero no que lo quería demandar porque tenía miedo de todo el poder económico de este persona, ¿no? Y decirle a la audiencia también, Rebeca, que no tengan miedo, que la ley los protege, que realmente hay recursos suficientes para eso. Ahorita tenemos no solo como delito el incumplimiento a los deberes familiares que prescribe el Código Penal en el artículo 220, es de 1 a 4 años, aquella persona que deje de participar de los alimentos que le corresponden, es 1 a 4 años, pero si reincide, Rebeca, puede irse de 3 a 6 años. Pero a veces no solo tenemos ese problema, sino tenemos otro problema, el de violencia familiar. Y quisiera, si me lo permites, leerlo, porque es importante saber qué es, porque no solo es una violencia física. Dice, comete el delito de violencia familiar el cónyuge, concubina o concubinario, pariente consanguíneo en línea recta o descendiente
o ascendiente o descendiente sin limitación de grado, pariente colateral consanguíneo por afinidad hasta 4 grado, adoptado, adoptante o persona que mantenga o haya mantenido una relación de hecho con la pareja de la víctima, que ejerza cualquier acto abusivo de poder u omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir de manera económica. Puede ser agresión de manera económica, física o patrimonial. Y es importante conocer nuestros derechos, Rebeca, porque la mayor parte de veces que yo he visto estos asuntos o los veía en el pasado, siempre había ese dejo de amenaza. Si me amenazas, te quito a los niños. Si me amenazas, voy a hacer algo, te voy a golpear o te voy a mandar a hacer algo. Y eso es muchas veces esa fanfarronería, Rebeca, de únicamente de aquellos que saben que no tienen otro recurso. ¿Me explico? Utilizan la amenaza, utilizan el terror para poder, y muchas veces funciona. Por eso es necesario que sepamos qué poder hacer. Si nosotros estuviéramos viviendo eso, si alguna mujer nos está escuchando ahora, pues debe saber que puede ir a la Procuraduría, a la Fiscalía General de Justicia y presentar una denuncia, ya sea por incumplimiento de deberes alimentarios o por violencia familiar. Y usted que sabe de todos estos procesos, yo le hablaba hace rato antes de entrar al aire de cuántas mujeres se frustran o se decepcionan por la lentitud de estos departamentos, de esas instancias, donde no ven ellas un mañana mejor porque le tienen estancado ahí sus documentos, usted sabe que a veces tristemente vamos a hablar una verdad cuando vamos a estas instituciones que dizque son gratuitas y deberían de ponerle el interés como si me estuviera pagando porque el gobierno creo que les asigna un sueldo. Vemos que si no hay dinero ahí, dejan estancado muchos procesos de esto, muchas situaciones, y entonces las mamás empiezan a desesperarse y a decir, llevo 6 meses, no ha pasado nada, llevo 7 meses, no ha pasado nada, y se pueden llevar años en estas instituciones que su documento, su expediente lo tomen en cuenta y se les siga un curso, una continuidad. Sí, qué bueno que comentas eso, sí es un hecho que hay un letargo, hay un gran problema de burocracia en el Poder Judicial que hace que se alenten las situaciones. Pero ahorita han habido algunas reformas que han ayudado. Antes de que continúe, quiero decirles que pueden demandar los alimentos por la vía familiar, a través del juzgado oral familiar, pero simultáneamente también penalmente, para que sean 2 herramientas que tienen con qué protegerse. Uh-huh. Ahora, en referencia a eso, lo importante muchas veces, Rebeca, es que presentando la denuncia, por ejemplo, por violencia familiar o por incumplimiento, pero también aprovechando si hay tipos de amenazas o violencia, hay medidas de seguridad ahorita que se aplican de inmediato. El Ministerio Público puede ordenar de manera inmediata, por ejemplo, que el esposo no se acerque a unos determinados metros. Puede también el juzgado de inmediato ordenar el aseguramiento, o sea, el embargo de cuentas, el embargo de salarios. O sea, es algo que tal vez el juicio se va a llevar mucho tiempo, pero puede ser que en lo que no se lleve mucho tiempo son las medidas de aseguramiento, las medidas que garanticen el cumplimiento de la pensión alimenticia en materia familiar. Ahorita son juicios orales, Rebeca, y eso aligera mucho. Son audiencias, a veces las audiencias sí las pueden dar pues con fechas distantes, pero una vez que se realiza, son rápidas. Y las medidas de aseguramiento son también rápidas. Las medidas cautelares, digamos, para asegurar y garantizar el cumplimiento de la pensión son rápidas, deben ser rápidas. Entonces, si la persona, el esposo, trabaja en alguna empresa, puede ordenar el juez de inmediato ya el embargo pues precautorio de sus salarios para los niños. Usted como abogado le ha tocado ahorita en pleno siglo XXI, yo me resisto a creer que la violencia física todavía esté en un índice tan alto, o sea, porque digo, pareciera que vivimos en otra época, pareciera que el ser humano está más educado y que eso era solamente a las personas que no tenían educación, no sé, o sea, si usted me habla, me recuerdo a mi mamá o mi padre, un campesino, un hombre de rancho, según pareciera, en mi punto de vista, a mi edad, yo digo, eso ya solo quedó allá en la
las comunidades rurales. Aquí en esta ciudad tan grande, ¿usted encuentra todavía un alto índice de violencia familiar? Sí, lamentablemente sí, Rebeca, y es muy importante. Por eso últimamente se ha puesto mucho énfasis en ese punto y también se ha creado leyes. La ley contra la violencia de la mujer, por ejemplo. Hay hombres que, por ejemplo, la corren y no la dejan sacar sus cosas. Además de que también constituyó violencia. Y sí, violencia física, claro que sí, sigue habiendo, y por eso es que hay mecanismos, Rebeca. Lo que pasa es que a veces es el desconocimiento, a veces es la falta de recursos, que muchas mujeres, muchos ciudadanos no cuentan con la asesoría correcta, con la asesoría calificada para saber qué pueden hacer. Pero ahorita sí te podría decir que a través de las leyes, de las nuevas reformas que han habido, de las nuevas leyes como esta ley de la violencia contra la mujer, que la verdad, si tú la lees o algún día vamos a tener la oportunidad, sí asusta, porque también puede resultar en un abuso de la mujer hacia el esposo, hacia el concubino. O sea, basta con que tú digas, ¿sabes qué? No me quiere dejar sacar mis cosas, basta con que digas, me está violentando, para que las autoridades operen de manera inmediata. Pueden sacarlo de la casa, pueden prohibirle que se acerque a ti, pueden establecerle diversas medidas cautelares para defender y proteger a la mujer. Ahorita es un tiempo en el que la mujer está completamente cubierta legislativamente hablando, Rebeca, pero hay desconocimiento. Y lo otro que dices que es muy importante es la burocracia que hay también, que a veces alenta y esto, pero es importante hacer ejercicio. Yo veo que hacer ejercicio de nuestros derechos, Rebeca, porque yo veo, por ejemplo, que las mujeres ahorita tienen como metralletas o como bazucas, pero que no saben y están tratando de combatir con un cuchillito de palo, ¿me explico? Pero tienen muchas herramientas hoy en día legales que les podrían permitir vivir una vida más libre y pues expresarse mejor. Segura, y sobre todo segura. Que la casa o el hogar debería de ser seguridad para la mamá, para la ama de casa, y no experimentar ninguna clase de violencia, ni la violencia psicológica, ni la violencia física. El hombre y cada ser humano debería valorar la contribución tan grande que las mujeres hacen al mundo, como madre, como esposa, como amas de casa. Y es muy triste ver, pero ¿por qué? Volvemos a lo mismo, abogado. Yo he hablado aquí muchas veces que necesitamos llevar este contenido de valor a las familias, porque el hombre, como usted mismo acaba de decir ahí, que la mujer desconoce la ley, desconoce sus derechos, el hombre, por ende, desconoce cuál es el rol, qué es lo que Dios dijo que él debe de hacer, cómo dice Dios que el hombre debe tratar a la mujer. El hombre lo desconoce, por eso nosotros nos hemos levantado y hemos hablado a cada pastor, a cada hombre de Dios, que se le hable a los hombres y también a las mujeres, porque ahorita estamos en ese, ¿cómo se le llama? La igualdad entre la mujer. Ya vemos mujeres con la postura también, o sea, yo aguanto, yo soy fuerte, ya no me ofende, ya no me hieres, y entonces se están haciendo también mujeres con corazones duros, o sea, mujeres frías, y queremos sensibilizar esos corazones, queremos llevar un mensaje y una verdad y hacerles saber a la mujer cuál es el rol que Dios dejó a la mujer y al del hombre, con la sabiduría, con la luz de acuerdo a la palabra de Dios, para que cada familia, para que se venga acabando todo esto. Sí. Todo este desastre que es, el pastor Remy aquí ha repetido muchas veces, que si hoy tenemos una generación que no cree en el matrimonio, que no apuesta, que no, nosotros, o sea, si empezamos a ver, fuimos madres muy jóvenes, pero esta generación dice, o sea, lo que yo sufrí por ser hijo, lo que yo sufrí, o sea, no estoy preparado para traer hijos al mundo a sufrir. Entonces, hoy vemos una generación que no les modelamos el matrimonio que Dios diseñó. No les modelamos, entonces ellos los que vieron fue agresión de mi padre, agresión de mi madre hacia mí, o sea, todo era un conflicto, y vivieron años con esos conflictos que ellos dicen, o sea, si de eso se trata el matrimonio, yo no quiero.
No quiero eso. Tristemente, eso es lo que está pasando y es muy urgente que se le hable al corazón de cada mujer y de cada hombre y puedan empezar de nuevo con la verdad de Dios y con los principios de Dios y que no haya necesidad de llegar a un punto tan crucial como el de ejercer el derecho tan duro que está ahorita para el hombre. Y qué bueno que lo mencionas, Rebeca, porque también se ve en algunos casos, Rebeca, agresión de la mujer hacia el hombre, precisamente sí, por esta tal sobreprotección o protección, no sé cómo llamarle. También hay hombres agredidos que saben las consecuencias de defenderse contra o agredir a una mujer o poder hacer algo, y la mujer ha abusado también de ese, en algunos casos de ese. ¿Alguien aquí ha sido agredido por una mujer? Y como tú decías, la palabra nos enseña, nos dice la palabra que, a fin de cuentas, que tratemos a nuestra esposa como el vaso más frágil, pero que también la esposa respete a su marido, ¿no? Claro. Que lo respete, que se sujete. Y yo creo que eso es lo importante. O sea, cuando llegamos al matrimonio con un egoísmo, todavía en nosotros mismos, pues vamos solo a pretender hacer lo que nosotros querramos. Pero si llegamos con un verdadero amor, pues nos vamos a preocupar también por las necesidades del otro. Amén, claro que sí. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con este tema de mucho valor. Estamos de regreso y estamos aquí aprendiendo de leyes. Ahora sí, abogado, le voy a decir un lemita y un dicho que tenemos allí en Tabasco. Quiero aprender tanto para que yo pueda decir, no estudié leyes, pero qué bonito me defiendo. Excelente. Entonces, estoy aquí aprendiendo, porque como yo no estudié leyes, o sea, yo quiero aprender a defenderme y aprender todo ¿cómo se le llama? Los códigos de las leyes que puedan ayudar a una familia, porque aquí, abogado, a mí me gusta traer todo en una buena armonía. Aquí es ayudar a una familia. Una de las cosas que yo, es mi anhelo de verdad, es que cuando un conflicto matrimonial llegue a un abogado, ese es mi deseo, abogado, que el abogado haga la labor que nosotros los creyentes sabemos. Mire, mi tarea mía es que esa familia se restaure. Y si Dios me va a usar a mí como abogado, porque a mí me veniste a buscar para que yo te divorcie, pero yo no quiero eso. Yo lo que quiero es que ven acá tú, ven acá el esposo, ven acá el muchacho, vamos a tener una consejería. Yo soy abogado, pero también soy cristiano, soy consejero familiar y yo quiero que primero, mira, hacerle saber al hombre, ok, den todas las versiones, pongan la verdad sobre la mesa, hablen directo al corazón, como yo esto lo he hecho, abogado, muchas veces con familia, y le he hablado al hombre y le he hablado a la mujer y les digo, mire, aquí se trata de ayudarles a todos. O sea, yo no quiero nada más ayudar ni echarle al hombre, no. ¿Por qué? Porque cuando vemos en nuestra familia, todos tenemos un hijo varón, tenemos una hija mujer, usted tiene su esposa, usted es hombre, y no nos gustaría, la Biblia dice que todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. No nos gustaría un día que yo ahorita le dé con todo al hombre cuando yo tengo un hijo y entonces yo le dé con todo a la mujer cuando yo tengo una hija, sino es hablarle al corazón a una familia y tratar de ayudarlos y aconsejarlos a la luz de la verdad, a la luz, mira, ustedes ahorita se van a divorciar, ustedes ahorita van a separarse y van a romper aquello que un día les unió ahorita, pero va a quedar una cosa que, mire, hace años a mí, cuando mi matrimonio tocó fondo, alguien me contó la historia de un estudiante. Yo no sé si ustedes como consejeros han escuchado esta historia, pero a mí me contaron la historia y me trajeron una analogía tan bella que nunca la olvidé. Y me hablaron de un estudiante que dijo que su sueño de él
era que cuando se graduara quería ir a regalarse él un viaje a Europa. Y entonces dice que él empezó a juntar euros, porque le costaba aquel crucero y aquel viaje que él se iba a regalar, euro, la moneda, yo no sé si sigue siendo la moneda más cara actualmente, pero la historia de este chico dice que en aquel tiempo era la moneda más cara. Y dice que él por años estuvo ahorrando porque dijo, mi sueño es ir a conocer a Europa. Y llegó el día. Y dice que cuando llegó el día, él emprende el crucero, el viaje, pero que empiezan los primeros días y aquel chico se empieza a decepcionar y a decir, creo me equivoqué, creo que en realidad este no es mi sueño, porque yo estoy viendo que en este crucero todos van disfrutando este viaje, pero yo no. Entonces empieza a decepcionarse y a decirle a sus compañeros que en la próxima parada él se bajaba y le decían, ¿pero por qué? Si te das cuenta que vas a perder todo lo que pagaste, o sea, no, mira lo que te costó, cuántos años ahorraste para este viaje, pues que el chico dice la historia que él dijo que se bajó en la primer parada o escala que hizo aquel crucero. Y alguien me dijo a mí, mire, así como a este joven nos pasa a todos cuando estamos de novio. Este es mi sueño, este es el hombre de mi vida, yo con él voy a envejecer, él va a ser el padre de mis hijos, pero cuando ya nos casamos y emprendemos ese viaje, ese crucero llamado matrimonio, empezamos a sentir lo que aquel joven, yo creo que me equivoqué, yo creo que en verdad esta no era la persona, este no era mi sueño, no, este no era el chico, me estoy decepcionando, yo creo me voy a bajar de este viaje. Pero he aquí aquella enseñanza que me dieron a mí. Mire, toda aquella pareja que ha venido hoy y no tiene un hijo, usted tiene el derecho de bajarse en la primera escala, claro, como hizo aquel estudiante. Pero ¿quiénes aquí tienen hijos? Dijo, porque quiero decirles algo, que el costo de este viaje cuando ya se tiene el hijo es más caro que el euro. La vida de los hijos, y usted no se puede dar el lujo de abandonar este viaje llamado matrimonio, porque ya se pagó un precio más alto que el euro, que es el destino, el futuro de esos hijos. De esos hijos. Y de eso se trata esto, de hacer conciencia. Y cuando hay hijos de por medio, se ha pagado un precio. Y necesita el hombre asegurar que sus hijos llegarán a destino, que sus hijos llegarán a un mejor lugar. Y eso es que queremos hablarle al corazón del hombre, de la mujer, que no endurezcan su corazón por una decisión basada en emociones, sino que piensen el daño tan grande que le van a hacer a ese niño que va a quedar desprotegido, porque ese hombre o esa mamá tal vez va a hacer una vida más adelante y se va a olvidar de ese hijo. Y no es justo para ellos, abogado. Sí, de hecho, es importante entender también esta parte, ¿no? Cómo los que se están divorciando asumen a veces, pues irresponsablemente, una posición orgullosa y no querer ver que los hijos son los que están saliendo mucho más afectados que ellos, ¿no? Nos ha tocado, lo hemos visto y es muy triste verlo. Aún actualmente, Rebeca, hay medios alternos de solución de conflictos. Lo primero que se está buscando ahorita ya con estas nuevas reformas es que ya no se tenga que ir a un litigio tan largo, tan grande, sino que se pueda arreglar a través de la conciliación. Qué hermoso saber eso. Mire, hay un mensaje aquí que nos ha llegado, dice, buen día, bendiciones. Muy buen tema, es verdad, un matrimonio es 50 y 50. La esposa debe tratar bien al esposo y el esposo bien a la esposa. Eso es llevar bien un hogar. Nuestros hijos nos observan y el día de mañana que se casen, procuren un hogar de bien, un hogar con Cristo en sus corazones, ya que solo Dios hace la obra. Bendiciones, Angie García. Claro que sí, eso es lo más importante, que
Mire, todo depende y está en hacer que Jesucristo sea el centro, el que guíe cada matrimonio. No, ¿dónde está? Dice, excelente programa, saludos ahí está su pastora Berito Flores. Dice, buen día, bendiciones, ya ese lo leí, aquí hay otro. No, esos no son para mí, ahí los checas. Sí, abogado, esperamos que este contenido que estamos llevando sea de verdad, que aporte luz a aquella mujer que esté pasando por una situación, pero también aquel hombre que, como usted dice, puede estar siendo abusado, puede estar siendo maltratado, humillado, porque hoy el pastor Remigio ayer todavía tocaba el tema de que cuando los matrimonios jóvenes ahorita entran y empiezan a trabajar, hay uno que se cree más porque gana, porque este es mi dinero, y todas esas cosas no están ayudando mucho a la unidad familiar, no están ayudando mucho para asegurarle un futuro, un patrimonio, un techo a los niños. Ahí está siendo muy dividida, muy marcada la división en un hogar, o sea, esto es mío, este es mi trabajo. Creo por eso nosotros vemos ahora matrimonios que no logran construir un patrimonio, que no se logra soñar con cosas más grandes porque estamos soñando con que yo lo mío, yo mi negocio, yo mi empresa, y entonces el hombre está soñando por lo de ellos y individualmente pues les está costando mucho hacer patrimonio o construirle a los hijos un patrimonio. Fíjate que ahorita que hablas de patrimonio es muy importante también pues comentarle a la audiencia, muchas veces se ha creído que cuando se casan por régimen de separación de bienes o han vivido en un concubinato, por ejemplo, y la mujer se ha dedicado solo a las labores del hogar, no tienen derecho a, cuando ya hay, por ejemplo, una muerte, al testamento. Y sí tienen derecho a un testamento, tienen derecho a heredar. Por ejemplo, eso es muy importante. Y también a una indemnización en caso de divorcio. Aunque hayan estado por bienes separados, tienen el derecho, la mujer tiene el derecho, la que se ha constituido como una persona que ha cuidado a los niños durante toda su vida. Eso se considera aportación económica para la sociedad conyugal. Por lo tanto, cuando hay un divorcio en estos casos, también le corresponde una indemnización de todos los bienes adquiridos durante ese tiempo. Y también me gustaría comentar un criterio pues que no es tan nuevo, 2017, pero en 2022 se ratificó por la Suprema Corte, que establece la posibilidad de aquellos hijos que crecieron sin un padre responsable, de aquellos hijos que nunca tuvieron el apoyo de su padre, ya tienen ahora 35, 38 años, ya se sostienen a sí mismos, pueden demandar los alimentos a esos padres que pues no fueron responsables en su tiempo, pueden demandarles alimentos retroactivos desde el día que nacieron hasta cuando terminaron su carrera profesional. Entonces esto es trascendente, los alimentos son irrenunciables y son imprescriptibles y también son retroactivos. Otra cosa que me gustaría que hablara es el punto que tocamos antes de entrar al aire. Se lo voy a traer a la memoria contándole el caso, porque también dijo que ahora está penado eso. Le voy a contar el caso de mi hermana. Mi hermana hace muchos años se divorció y su esposo trabajaba para una empresa muy importante también. Y entonces mi hermana le pone el embargo para las dos niñas que mi hermana tenía en ese entonces, y la ley agarra y le quita un porcentaje, no me acuerdo ahorita, la verdad se me va cuánto era el porcentaje, pero el tipo ha hecho esto, pidió un permiso. No dejó el trabajo, pidió un permiso, eso pasó hace años. Y entonces pide un permiso en su trabajo y le hace creer a mi hermana que él ya no está trabajando, y entonces se fue un tiempo, creo que para los Estados Unidos, y mientras estuvo en los Estados Unidos, entonces ahora vino un juicio contra mi hermana y le han quitado el embargo que mi hermana tenía, porque ahora él ya no trabajaba. Cuando pasó eso que le quitó, pasaron creo como 2 meses, cuando él regresa de donde sea que andaba,
y vuelve a entrar a su trabajo el tipo. Bueno, en ese caso, por ejemplo, hay dos situaciones que se presentan. Número uno, el tema de lo que señala el artículo 222 del Código Penal, a quien dolosamente se coloque en un estado de insolvencia, para toda la audiencia, que ese estado de insolvencia, un estado en el que no tenga bienes, no tiene, o sea, cede todos los bienes, los da en pago, como sea, se deshace de todos los bienes y además renuncia a su trabajo o pide un permiso, de tal manera que ya no tiene cómo solventar los alimentos, pero de manera dolosa, efectivamente, como bien decías, para evitar cumplir con su responsabilidad. Entonces dice, al que se coloque en ese estado con el objeto de eludir, de librarse de el cumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar que la ley determina, se le impondrá una pena de 1 a 6 años de prisión. O sea, es un delito quedarse en un estado de insolvencia de manera dolosa, arbitraria y voluntaria, con tal de no cumplir con las obligaciones alimentarias. Y número 2, es importante entender que en el tema de alimentos las cosas se pueden ir moviendo, no constituyen una sentencia siempre firme, se le denomina cosa juzgada cuando ya no hay manera de poder modificar esa sentencia, pero en materia familiar no es así, de tal manera que si el deudor alimentario incrementa su ingreso, nosotros podemos solicitar un incremento de pensión alimenticia. Si disminuye, podemos también disminuir esa pensión alimenticia. En el caso concreto que usted plantea, es importante entender que si él volvió a trabajar a los 2 meses después, se pudo haber solicitado nuevamente el establecimiento de la pensión alimenticia, pero es importante conocerlo. Claro, es importante conocer las leyes y para eso es que estamos creando este contenido, este espacio para hacer saber qué es lo que la ley dice, cómo proteger el alimento, como vuelvo a decir yo, el futuro, el destino de nuestros hijos y por qué no, yo siempre he hablado y cuando me toca hablarle al corazón de algún hombre, siempre le hago saber esto, ¿por qué olvidaste que esa chica te entregó los mejores años, tu juventud? ¿Cómo olvidaste y ahora aquello que un día fue amor, ahora es un odio y no quieres dejarle una casa, no quieres dejarle algo para que ella se quede segura en su casa con sus hijos? Escucho mucho los términos de ellos. Es que yo no le quiero dar dinero a ella cuando el dinero es para el hijo. Se escucha mucho eso, dureza, muy, muy triste que el hombre ha endurecido su corazón, pero qué bueno, abogado, que le tenemos para ayudar, orientar a una generación, aunque ahorita estamos viendo, por eso a veces le digo que a mí me rehúso a creer que en una generación donde las mujercitas están preparadas, están estudiadas, se supone que deberemos de saber qué derechos son los que nos corresponden. Y de repente vemos que la jovencita no lo sabe en pleno siglo XXI con toda la tecnología que San Google, como digo yo, nos puede traer a qué tengo derecho, qué es lo que dice, y de repente vemos mujeres que desconocen eso. Y otra cosa muy importante, Rebeca, es entender cómo se puede perder el derecho también a los alimentos. ¿Cómo los hijos podrían perder ese derecho a los alimentos? Porque es importante también que lo conozcamos. ¿Y cómo podrían perderlo? Eso sí. Podrían perderlo, una de las, eso está en el artículo 44 del Código de Familia, lo pueden leer o buscar, sí. Pero unos de los puntos que me llaman la atención son la ingratitud del hijo hacia el padre. Ah, ok. Que por ejemplo sea violento, que lo violente, que lo lastime, que lo golpee, que sea grosero con el padre constantemente. Entonces es uno de los elementos. 2, nosotros tenemos la obligación de dar alimentos como padres hasta los 18 años, pero también la ley establece que hasta más tiempo, siempre y cuando hasta el tiempo que dure la terminación de una carrera técnica o profesional. Pero si el hijo no cumple con esas obligaciones correctas de pues pasar las materias, si está repruebe y no está cumpliendo a cabalidad sus obligaciones, también son otra forma en que pudiera perder ese derecho a reclamar alimentos al padre. Esto hablando después de los 18 años. Antes de los 18 años, pues
lo que haga, pero en relación al estudio. Y yo, en cada punto que usted ha mencionado, yo siempre tengo un punto de consejería y un valor que agregar ahí. Porque mire, si hablamos de un hijo malcriado, un hijo grosero, un hijo que es porque como madre o quien formó, hoy tristemente vemos esta otra cara de lo que usted acaba de mencionar ahorita. Vemos a madres solamente hacerle saber al hijo que usen al papá como algo de dinero, cajero, como un signo de peso, como un cajero. Por ejemplo, yo lo hablo porque tengo un hermano que está divorciado ya hace para 10, 11 años. Entonces él dice, me duele saber que mis hijos solo vienen a mí por dinero, porque nadie les inculcó que me deben amar, que me deben respetar. O sea, yo los veo que vienen y como está usted diciendo, abogado, me hablan golpeado, me hablan fuerte, y papá ocupo y me exigen, porque la mamá en su momento de dolida o no sé, o molesta, ha educado a esos hijos a que no amen al padre, a que no lo respeten, a que no lo honren, y por eso los hijos ahora son malcriados, son duros, y también viene la postura del padre que dice, o sea, tú vas a venir a mí a pedirme dinero y me lo pides de esta manera, o sea, pues no. También, Rebeca, si se van de la casa, por ejemplo, si se van de la casa sin consentimiento del deudor alimentario, cesan la obligación de dar alimentos. Si regresa, vuelve otra vez a reactivarse. En caso de injuria, falta o daños graves inferidos por el acreedor alimentista contra el que debe prestarlos. En caso de que la necesidad de alimentos tenga un origen de una conducta viciosa, o sea, que tenga un vicio, alcohol, drogas y lo que sea, y de su falta de aplicación al trabajo, etcétera. Entonces esas son unas causas que para mí son importantes que también conozca la audiencia, que podrían provocar la pérdida de esa obligación. Abogado, se nos ha ido el tiempo muy rápidamente. Mire, no queremos irnos sin darle lectura a alguno de los mensajes que nos han llegado. Dice, buen día hermanos, buen tema profundo. Si un hijo cumplió mayoría de edad y no siguió estudiando y trabaja ahora, ¿se sigue dando pensión? La respuesta es no. Si ya llegó a la mayoría de edad y no sigue estudiando, cesa la obligación de dar alimentos. Saludos, dice, soy Julián. Bueno, ahí está. Porque dice que un hijo cumplió mayoría de edad y no siguió estudiando. Pero había que ver y por qué no siguió estudiando. ¿Y qué tal y no siguió estudiando? Pues precisamente por eso, porque no tiene los recursos para seguir estudiando, o el papá no le pasó. Claro, es correcto, Puede ser. Sí. Bueno, está ahí leído. Hemos llegado al final. Quiero agradecerle al abogado y a nuestra amiga consejera familiar que han sido tan amable de visitarnos y de traer este contenido de mucho valor. Él es el licenciado Gabriel Ramos Velázquez y su esposa, la consejera familiar Laura Espinosa. Gracias por haber acompañado esta mañana. Gracias, doña Rebeca, de verdad siempre va a ser un gusto estar aquí, y pues bueno, comentarles a todas las personas que nos están escuchando que siempre hay esperanza, que confiemos en el Señor y que en Él todo es posible. Muchas gracias, Rebeca, te agradecemos mucho, agradecemos a tu auditorio. Me gustaría despedirme diciendo que el mejor litigio es aquel que no se da. Wow. Eso es todo. Gracias. Sí. Bueno, gracias a ustedes por habernos escuchado. Recuerden siempre que con fe, cuando nada es seguro, todo es posible. Soy Rebeca Chan y nos escuchamos mañana en otro segmento más de Este es el Día. Bendiciones. Este es el día que hizo el Señor, me gozaré y alegraré en Él. Este es el día que hizo el Señor, me gozaré y alegraré en Él. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos en la siguiente edición de Este es el Día. Este es el día